Hola estudiantes de primer año, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer referencia al trabajo práctico número 7, donde se trabaja, donde abordamos las formas de trabajo indígenas obligatorias. Por eso el trabajo se llama la sujeción de los aborígenes o de los pueblos originarios, que es lo mismo de los indígenas, al trabajo obligatorio. Sujeción porque estaban sujetados, estaban obligados a trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que los pueblos originarios, a diferencia de los esclavos traídos de África, no eran considerados desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista legal, esclavos, sino que se los consideraba, ¿sí? Personas que estaban bajo la égida, ¿sí? Es decir, bajo el control de los españoles por una cuestión de cuidado, ¿sí? De una manera paternal o maternal. Es decir, eran cuidados por los españoles. Eso es lo que la corona le exigía a los conquistadores que llegaban a América. Entonces, debemos preguntarnos por qué esto era así. Bueno, en realidad esto va a tener que ver con que efectivamente, si los españoles querían tratar de justificar la conquista, debían hacerlo considerando que en realidad los pueblos originarios debían obedecerles o que los estaban ayudando a convertirse a la fe católica. Recordemos que una de las cuestiones que caracterizó la conquista fue eh, la expansión, o tenía que ver con la expansión del catolicismo, que era un conflicto que en ese momento estaba atravesando Europa. Había un conflicto por la expansión de la fe musulmana y de la fe católica en Europa. Entonces, de alguna manera, la expansión de la ideología del catolicismo era fundamental justamente para arraigar el poder, ¿sí? de las monarquías que se estaban centralizando en Europa, es decir, de los monarcas, de los reyes que empezaban a tener cada vez más poder. ¿Sí? De ese modo, digamos, una de las cuestiones que los españoles o que el reino de Castilla y de Aragón le exigen a los conquistadores cuando llegan a América es que expandan la fe católica, que evangelicen a la población, a los pueblos originarios. Y por tanto, digamos, no se los podía, digamos, colocar como esclavos, ya que, digamos, si no, eso iba a ser muy mal visto y iba a complicar, digamos, la justificación de esa conquista y de esa colonización. Entonces lo que se decía era, bueno, están bajo el patronaje de los españoles, de los conquistadores, hasta que tengan la posibilidad de valerse por sí mismos, de ser autónomos, ¿sí? Y por lo tanto, jurídicamente no eran considerados esclavos, pero sí estaban obligados a trabajar, de manera que recibían el mismo tipo de explotación que un esclavo. Bien, entonces, lo que tenemos que ver es cuáles fueron esas diferentes formas de trabajo que se van a dar en América durante la conquista, bien, durante la colonización. Y la primera de ellas, que van a leer en el apunte que les dejé en el cuadernillo, va a ser la encomienda. ¿En qué consiste la encomienda? Bueno, la encomienda justamente es un acuerdo que hace el conquistador al que la corona le cede una tierra, ¿sí? Para que la trabaje, y esa tierra que el conquistador va a trabajar lo va a hacer a través justamente de los aborígenes encomendados que la corona le va a dar. Bien, entonces la corona le va a ceder una tierra y un grupo de aborígenes, y el encomendero, que es este conquistador que adquiere esta tierra con estos aborígenes, los va a, digamos, hacer trabajar en esas tierras, y a cambio de ese trabajo, ¿sí? Tiene la obligación de evangelizar, la obligación de transmitirles la fe católica. Durante todo el siglo XVI esa es la forma de trabajo central que se va a producir, que se va a llevar adelante en América. Ahora bien, lo que van a empezar a ver, digamos, los reyes católicos en España y otros miembros de la nobleza, es que esto está llevando a que se produzca, digamos, grandes niveles de explotación para con la población originaria.
Entonces eso lo que va a implicar es que empiece a haber denuncias por parte de algunos párrocos, de algunos miembros de la Iglesia Católica, y por lo tanto, digamos, un poco para justificarse a sí mismos, y ante la posibilidad de pérdida también de poder de la corona en los conquistadores, porque los conquistadores se estaban empezando a convertir en señores feudales, es decir, en personas que tenían su tierra, su mano de obra, etc. Entonces lo que empieza a suceder es que le empiezan a quitar poder a los encomenderos, por dos cosas. Una, por las denuncias de agresiones que recibían, o esa es la justificación que la corona da para quitarles poder, pero en realidad la verdadera razón es que la corona empezaba a ver que los encomenderos empezaban a tener un poder autónomo que le quitaba peso a la corona, y entonces deciden terminar con la encomienda, que tiene que digamos solo se sostiene a lo largo del siglo XVI, porque veían, ¿sí?, que efectivamente, digamos, les estaba quitando poder. Bien, quienes vayan a clase, vamos a ver una fuente de Bartolomé de las Casas, donde se habla un poco de esto, que fue un cura, donde denunciaba justamente el salvajismo que había para con los pueblos originarios. Y quienes no, tal vez se la paso, no para que la tengan que utilizar para el trabajo, sino para que ustedes también vean una fuente histórica que habla de esto. Bien, bien. Bueno, las otras formas de trabajo que se van a aplicar ya a lo largo de mitad del siglo XVI en adelante, hasta el siglo XVIII, XIX inclusive, son la mita, el llanaconazgo, ¿sí?, y el porteo. ¿Qué son estos tipos de trabajo? Bueno, la mita consiste en turno de trabajos. El imperio inca, a lo largo de toda su historia, que es el imperio que va, como ya sabemos, a ubicarse en la zona de Ecuador, ¿sí?, Perú, Bolivia, Chile y una parte del territorio argentino, bien, va a caracterizarse por organizar turnos de trabajo que consistían en que todos los varones mayores de 18 años hasta 50 aproximadamente fueran a trabajar a las minas para la extracción de plata. Bien, la zona de los Andes del sur tenía, en realidad ahora menos por todo justamente lo que se ha explotado esa zona, tenía grandes porcentajes de plata. Entonces, de mineral y de otros minerales también. Entonces, lo que hacían era justamente extraer la plata, pero la utilizaban, en realidad el Imperio Incaico la utilizaba para hacer estatuillas, la utilizaba para hacer esculturas, etc. En cambio, los españoles la utilizaban para trasladarla a España y con eso sostener el fisco. ¿Qué es el fisco? Bueno, el fisco es, digamos, el dinero que yo tengo para financiar mi economía. Y en este caso, ¿qué hacían la corona de Castilla y de Aragón con esto? Bueno, financiaban guerras, financiaban todos tipos de cuestiones que se desarrollaban al interior de la corona, fiestas, hacían también valer a partir justamente de esa plata que tenían recolectada justamente su poder a lo largo de toda Europa. ¿Sí? Es decir, era considerada en ese momento España la primera potencia de Europa, ¿no? Entonces, con esa plata que recibían, afianzaban su poderío a lo largo de toda Europa occidental. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, lo que los incas hacían era lo siguiente, antes de la llegada del español, con este tipo de organización de la mano de obra. Cada miembro de cada familia iba durante una determinada cantidad de meses a trabajar a la mitad. Bien, a eso se lo llamaba turnos de trabajo. Iba a trabajar a la mina, que se le denominaba mita, el sistema, ¿sí? Iba a trabajar a la mita y extraía una determinada cantidad de mineral. Bien, cuando su turno se terminaba, volvía a su ayllu, es decir, a su comunidad, así se le llamaba, ayllu. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con los españoles? Bueno, los españoles no solo extendían el tiempo
desde el punto de vista diario que una persona trabajaba, es decir, trabajaban más cantidad de horas por día, sino que además no volvían a sus comunidades de origen, sino que los separaban permanentemente de su familia. ¿Eso qué va a generar? Bueno, va a generar dos cuestiones centrales. Una, la depresión como producto de la separación de la familia de origen y de la comunidad de origen, que es el Ayllu, y otra cuestión es una gran mortalidad como producto de las enfermedades y la exposición a un trabajo que es muy complicado para la salud, porque la exposición a la minería trae muchos problemas pulmonares. Bien, entonces, en general, el problema que los españoles empezaron a tener ya para el siglo XVII es que había una gran mortandad de los pueblos originarios y por lo tanto empezaron a tener menos cantidad de mano de obra, bien, para poder explotar las minas. Otro tipo de forma de trabajo dijimos que es el yanaconazgo. ¿En qué consistía el yanaconazgo? Bueno, el yanaconazgo eran personas que trabajaban en general en las casas principales, en las haciendas para estos conquistadores, bien, o que hacían trabajo agrícola o en la ganadería. Bien, también eran separados de sus comunidades de origen y esto se dio en toda América, no en la zona andina como la mitad. Bien. Otro tipo de modo de explotación laboral para los aborígenes fue el porteo. El porteo era el traslado de mercaderías de una ciudad a otra, obviamente caminando, bien, y se hacían como postas, es decir, tal persona iba de tal lugar a tal lugar, había otra que lo trasladaba de tal lugar a tal lugar, y así. Era una imitación también de un sistema que tenían los incas, pero el problema es que lo que los españoles hacían era llevar todos esos sistemas al límite de lo soportable para una persona. ¿Bien? Entonces, nuevamente pasaba lo mismo. Había una gran mortalidad en todas estas formas de trabajo, producía una gran mortalidad estas formas de trabajo. Y bueno, ¿esto a qué va a conllevar? Justamente la necesidad de ir incorporando mano de obra esclava, que las traían de África. Bien, los traían de África, centralmente de la zona de África occidental, bien, que era la costa que daba o que da en realidad, porque sigue ahí el continente africano, que da al océano Atlántico. Bien, entonces desde ahí traían mano de obra que iba a trabajar centralmente a las plantaciones. ¿Qué son las plantaciones? Las plantaciones son lugares donde se desarrolla un monocultivo, por ejemplo, azúcar, cacao, pero uno solo, no varios, no hago azúcar, cacao, café en una plantación, sino que hago azúcar, cacao o café, uno solo. Bien, esa es la diferencia, con otras formas de organización. Eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver siglo XVII. Bien, pero además todo esto, además de ser nuevas formas de trabajo que van a subordinar al aborigen, al pueblo originario, al afro, con respecto al español, además van a generar una nueva configuración social, ¿sí?, en América. Bien, que vamos a ir viendo las próximas clases. ¿A qué me refiero con una nueva configuración social? Bueno, el establecimiento de nuevas jerarquías sociales que van a colocar a cada uno de estos miembros de la sociedad, españoles, pueblos originarios, afro, en un lugar en función justamente también de las mezclas cultural que se va produciendo y por lo tanto también la generación de lo que en el siglo XIX se consideró como las razas, que ahora ya no podemos hablar de razas porque ese concepto está atravesado obviamente también por la subordinación de unos a otros. Bien, entonces ya no hablamos más del concepto de raza, pero de algún modo en la época colonial esto sustentaba también la explotación de los blancos por sobre los afro y por sobre los pueblos originarios. Bien, la pureza racial. Bueno, por hoy eso es todo.
vamos a continuar trabajando con esto, voy a ver si les alcanzo tanto por WhatsApp como en formato presencial la cuenta de Bartolomé de las Casas para que podamos ver entre todos qué pasaba, cuál era la denuncia de estos párrocos, y bueno, seguiremos intercambiando pronto con respecto a estos temas. Cualquier cosa, continuamos por el grupo de WhatsApp o en la escuela. ¿Sí? Les mando un abrazo grande y que estén bien.